Hola a todos, qué gusto estar aquí. Hoy vamos a hacer un análisis profundo sobre un tema con el que, seamos súper honestos, casi toda la humanidad ha batallado alguna vez, la oración. A lo largo de los siglos, la gente ha pedido ayuda y se ha topado con una gran duda. ¿Por qué a veces parece que nos escuchan fuerte y claro y otras veces simplemente hay un silencio total? Bueno, hoy vamos a explorar este gran misterio y ojo, no lo haremos basándonos en opiniones al aire, sino yendo directo a la fuente. Vamos a analizar a 9 figuras históricas de los textos bíblicos para entender cómo funcionó esto para ellos. Entonces, vayamos directo al grano. ¿Por qué de repente las respuestas varían tantísimo? Es como si algunas peticiones pasaran por una vía rápida, ¿no? Resolviéndose de inmediato, de forma increíble, mientras que otras, de plano, se quedan estancadas o parecen ser ignoradas. Y miren, esta no es una pregunta que nos acabamos de inventar en el siglo XXI. De hecho, es la premisa teológica central de todo el material que estamos a punto de desmenuzar hoy. Para que este recorrido sea súper claro y fácil de digerir, vamos a dividir la información en estas 5 partes. Empezamos con el misterio de la oración, luego nos pasamos a cuando la respuesta es sí, después analizamos el propósito de la espera, enfrentamos el difícil no divino y cerramos armando todo con el patrón de propósito. Arrancamos rápidamente con la sección 1, el misterio de la oración y el propósito divino. Lo que nos lleva directo a la sección 2. Cuando la respuesta es un rotundo sí, las respuestas positivas. Fíjense que el texto nos plantea algo interesantísimo desde la primera página. Asegura que absolutamente todas las oraciones son escuchadas. Todas. Pero, y este es un gran pero, no es un sistema transaccional. O sea, no es una máquina expendedora donde metes una moneda de buen comportamiento y sale tu producto. Las respuestas se rigen por una voluntad muy superior. A veces pensamos que un sí es una estrellita en la frente por portarnos bien, pero el análisis demuestra que un sí ocurre principalmente cuando la petición humana logra alinearse perfecto con el propósito divino. Y tenemos 3 figuras históricas interesantísimas que lo comprueban. Ana, con un propósito súper alineado, Elías, logrando una vindicación pública, y el rey Ezequías, que recibió pura misericordia gracias a su devoción inquebrantable. A los 3 se les dijo que sí, pero por razones totalmente distintas. Y profundizando un poquito más en Ana y Elías, la historia de Ana te rompe el corazón. Era una mujer que no podía tener hijos y soportaba burlas constantes por eso. Pero su nivel de fe maduró tanto que prometió que si tenía este bebé, a Samuel, lo iba a dedicar 100% al servicio de la nación. ¿Y adivinen qué? Eso era exactamente lo que Israel necesitaba en ese momento, un profeta de verdad. Por el otro lado está Elías, en pleno Monte Carmelo. Su petición no tenía nada que ver con él, fue completamente desinteresada. Él pidió fuego del cielo frente a cientos de profetas falsos, y no para lucirse, sino para vindicar el nombre de Dios frente a todos y hacer que el pueblo soltara la idolatría. Le dio al clavo con el propósito divino. Ahora, prepárense porque aquí el esquema cambia por completo. 15. Esa es la cantidad de años, ni uno más ni uno menos, que se le añadieron a la vida del rey Ezequías. Para ponerlo en perspectiva, a él ya le habían dado un mensaje profético literal diciendo que su enfermedad era terminal, pero sus lágrimas, su nivel de humildad y todo ese historial de verdadera devoción lograron conmover esa voluntad divina. ¡Es una locura! Nos enseña de manera impresionante cómo a veces la pura gracia y misericordia pueden reescribir la historia frente a un corazón genuinamente quebrantado. Avanzamos a nuestra sección 3, el propósito de la espera o el crisol de carácter. Hablemos de la espera. La verdad es que a nosotros nos cuesta horrores tener paciencia. Hoy en día lo queremos todo para ayer. Pero en estas fuentes, la espera no es que te hayan dejado en visto, es una herramienta súper intencional. Miremos a Abraham y Sara. A ellos se les prometió que de ellos nacería una nación entera, pero el tiempo pasó y pasó hasta que llegaron a la loquísima edad de 100 y 90 años. O sea, el punto máximo de la imposibilidad médica humana. ¿Y por qué demoró tanto la respuesta? Pues porque cuando por fin nació Isaac, ya no había explicación lógica. Cruzó completamente la línea hacia un milagro divino absoluto, dejando claro de dónde venía, y de paso, forjando a Abraham como el mismísimo padre de la fe. Y hablando de esperar, no podemos dejar pasar esta microhistoria fascinante que es la vida de José. Pasa de ser un chavito con sueños proféticos gigantes a ser traicionado y vendido como esclavo por su propia familia. Y como si no fuera suficiente, termina en una prisión en Egipto por una acusación falsa. Imagínense la cantidad de veces que habrá rogado salir de ahí. Pero todo ese dolor brutal no fue de gratis. Ese tiempo fue un crisol que formó su carácter. Si la respuesta hubiera sido inmediata, él se habría regresado a su casa y ya. Pero al esperar hasta su madurez, quedó posicionado exactamente como el gobernador de Egipto justo a tiempo para salvar a muchísimas naciones de morirse de hambre. Lo que nos trae a un concepto teológico clave en este análisis, la sincronización. Pensemos en Zacarías y Elizabeth, una pareja súper dedicada pero que ya estaba muy mayor y nunca pudieron tener familia. El texto nos deja ver que todas esas peticiones que hacían de jóvenes básicamente se quedaron guardadas en una bóveda.
Su espera era obligatoria porque el hijo que venía en camino no era cualquier niño, era Juan el Bautista. Todo ese tiempo de espera fue para que su nacimiento lograra empatar perfectamente, sincronizarse al milímetro, con la llegada histórica de Jesús. Entramos ahora a la sección 4, el difícil no divino. Nos meteremos con la gracia, la disciplina y las consecuencias. Seamos sinceros, un no siempre duele. Es la respuesta más difícil de tragar. Pero las fuentes nos recalcan que no es un castigo nomás porque sí. Muchas veces, un no tiene raíces en una gracia que busca protegerte, o en una disciplina necesaria. Piensen en el apóstol Pablo. El tipo traía un sufrimiento físico constante, el famoso aguijón en la carne. Pidió 3 veces, con toda su alma, que se lo quitaran. ¿Qué recibió? Un rotundo no, con la frase exacta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El punto aquí es que ese sufrimiento, por duro que fuera, funcionó como un escudo. Le impidió llenarse de un orgullo espiritual desmedido por todas las revelaciones increíbles que tenía. El no blindó todo su ministerio. Y bueno, otro no histórico que resuena durísimo es el que recibió Moisés. Su mayor sueño, después de literalmente 40 años caminando por el desierto, era pisar la tierra prometida. Pero por un momento de desobediencia pública en un lugar llamado Meribá, se le aplicó una disciplina estricta. Le pusieron un límite claro y no pasó. El mensaje del texto es muy crudo pero real. Tener un puesto de alto liderazgo viene con una responsabilidad muchísimo mayor y el estándar de santidad no se rebaja para nadie, ni siquiera para alguien del calibre de Moisés. Aquí hay un contraste que, híjole, muchísima gente confunde, pero es vital entenderlo. Analicemos al rey David. Él cometió adulterio y para esconderlo orquestó un asesinato. Cuando la culpa lo destrozó y se arrepintió genuinamente, recibió un perdón espiritual total. Se le garantizó que su vida no corría peligro. Sin embargo, cuando pidió por la salud del bebé que nació de esa infidelidad, la respuesta fue no, y el niño tristemente falleció. Esto es súper importante porque nos muestra que aunque tu cuenta espiritual quede en celos, en el mundo real las acciones rebeldes tienen un costo altísimo y traen consecuencias terrenales que simplemente no se pueden borrar. Y así llegamos a la sección 5, el patrón de propósito. Vamos a ver el panorama general de todo esto. Si agarramos cada una de estas historias y las ponemos juntas, es como armar un rompecabezas gigantesco donde te das cuenta de que nada fue un accidente ni quedó al azar, todo sigue un patrón estructurado. Vemos claramente a Ana recibiendo un sí para traer un profeta, a Elías que consigue un sí para demostrar una soberanía total, a Ezequías a quien le dicen que sí por pura compasión. Y luego tenemos a Abraham, que entra en la sala de espera precisamente para que la falta de lógica en su situación terminara forjando una fe histórica y legendaria. Si seguimos armando este patrón, vemos a José pasando años en espera para terminar en la posición exacta que salvaría a naciones enteras. Zacarías se chuta otra espera larguísima para lograr sincronizar perfectamente la llegada del Mesías. Y cuando entramos a los no, todo cobra sentido. A Pablo se le dice que no para mantenerlo humilde y enfocado. A Moisés se le da un no para sostener intacto el estándar ético y de santidad en el liderazgo. Y el no a David nos recuerda el inmenso peso de las consecuencias terrenales. De verdad, detrás de cada respuesta hay un peso y una razón que no se puede negar. Y todo este análisis nos deja con una reflexión monumental. ¿Cómo cambia nuestra propia perspectiva hacia lo divino cuando logramos entender todo esto? Digo, si realmente nos cae el 20 de que un sí es porque dimos en el clavo con el propósito, que una espera nos está moldeando el carácter y que un no puede ser el escudo más grande o una disciplina que necesitábamos, entonces cambia todo. La interacción deja de ser este buzón de quejas existencial y se convierte en algo mucho más profundo, en una participación activa dentro de un panorama gigante que apenas alcanzamos a ver. Es algo para quedarse pensando un buen rato, ¿no creen? Ha sido un placer increíble analizar este tema hoy con ustedes. Nos vamos en nuestra próxima exploración.